Un hijo vendió a su madre a un bandido por $1.000.000. Un mes después se arrepintió y fue a buscarla. Sin embargo, cuando supo lo que había sucedido con ella, se desmayó. El sol se ponía en el horizonte cuando Martino Solano recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Señor Solano, el tratamiento de Carlitos costará $1.000.000. Sin él, el niño no sobrevivirá, dijo el médico, ajustando nerviosamente su bata. El mundo de Martino se derrumbó. A través del vidrio observaba a su pequeño hijo dormir, conectado a tubos y monitores que emitían pitidos constantes. Su corazón se apretó al recordar a Fidel Arellano, conocido como el Coyote, el temido usurero para quien había trabajado años atrás. Minutos después, Martino entraba al lujoso despacho de Fidel, el ambiente cargado con el dulce aroma de puros cubanos, con el sudor frío resbalando por su frente. Por favor, el Coyote, necesito el dinero para salvar a mi hijo, suplicó Martino, con las manos temblorosas. El Coyote sonrió, sus dientes dorados reluciendo en la penumbra. Tengo una propuesta diferente, amigo. $1.000.000 por tu madre, Remedios, declaró Fidel, deslizando una foto sobre la mesa. No, imposible. Ella es mi madre, susurró Martino, sintiendo náuseas. Mira estas fotos, Martino. Fidel empujó más imágenes. Tu hijo en el hospital, tan frágil. Su sonrisa se volvió cruel. El pesado silencio se rompió con el sonido del papel siendo firmado. Martino, con lágrimas en los ojos, sellaba el acuerdo diabólico. Al salir de la mansión, su celular vibró. En la pantalla, un nombre hizo que su corazón se helara: Mamá Remedios. La noche caía sobre el pequeño hogar de los Solano, donde Remedios preparaba la cena mientras Martino reunía el valor para pronunciar las palabras que destrozarían su alma. El aroma de tortillas recién hechas llenaba el ambiente, haciendo su misión aún más dolorosa. Mamá, conseguí un trabajo para ti en la mansión de don Fidel, el Coyote, dijo Martino, evitando mirarla a los ojos. Remedios detuvo lo que hacía, sus manos arrugadas aún sujetando el trapo de cocina. ¿En la mansión del Coyote? No sé, hijo, respondió con voz cargada de aprensión. El sueldo será bueno, mamá. Piensa en Carlitos, insistió Martino, sintiendo su corazón apretarse. El nombre de su nieto trajo lágrimas a los ojos de Remedios. Se acercó a su hijo, tocando su rostro con ternura. Desde que esa ingrata nos abandonó, juré que sería más que una abuela para Carlitos, susurró, con la voz quebrada por la emoción. El teléfono interrumpió el momento como un cuchillo afilado. La voz del hospital trajo noticias devastadoras sobre el empeoramiento de Carlitos. Martino sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Es temporal, mamá, por favor, imploró, con palabras manchadas de culpa. El camino hacia la mansión fue tan silencioso como un funeral. Al llegar, el Coyote los esperaba en la imponente entrada, sus ojos recorrieron a Remedios de arriba a abajo, una sonrisa maliciosa bailando en sus labios dorados. En ese momento, Martino sintió que estaba entregando a su madre a los lobos. La mansión imponente proyectaba sombras alargadas bajo el sol de la mañana mexicana. Remedios apretaba nerviosamente su pequeño delantal mientras observaba los jardines meticulosamente cuidados. El aroma de las rosas silvestres no lograba enmascarar la sombría atmósfera que flotaba en el aire. El Coyote, con su sonrisa dorada reluciendo, condujo a madre e hijo al interior. Sus ojos devoradores no dejaban de recorrer el cuerpo de Remedios, que instintivamente se encogía bajo aquella mirada depredadora. Martino, acompáñame al despacho, ordenó el Coyote, con voz grave que resonó en los pasillos de mármol. En el lujoso despacho, el aroma de los puros cubanos se mezclaba con el olor a cuero de los muebles caros. El Coyote abrió una caja fuerte oculta tras un cuadro y sacó un maletín negro. Aquí está, como lo prometí, dijo el Coyote, deslizando el maletín sobre la mesa de caoba. $1.000.000 por tu acuerdo familiar. Sus ojos brillaban con malicia. Martino tomó el maletín con manos temblorosas, su estómago revuelto al sentir el peso de los billetes. Recuerda,
Ahora ella me pertenece, susurró el coyote, saboreando cada palabra como veneno dulce. En el pasillo, Martino pasó rápidamente por la cocina. A través de la puerta entreabierta, Remedios lo vio partir, su corazón maternal detectando algo extraño. Su hijo, siempre tan cariñoso, se iba sin despedirse, llevando un misterioso maletín negro. ¿Por qué no se despidió de mí?, murmuró Remedios para sí misma, apretando inconscientemente el trapo de cocina. Una fatigada empleada se acercó tímidamente. Señora, el coyote solicita su presencia en el despacho, dijo con un tono cargado de compasión que hizo que la sangre de Remedios se helara. Minutos después, el sol atravesaba las pesadas cortinas del despacho, creando sombras danzantes que parecían anunciar una terrible revelación. Remedios, con un trapo en las manos temblorosas, sentía la mirada penetrante del coyote quemando su piel. Muéstrame tus habilidades, mi amor. Quiero ver cómo trabajan esas delicadas manos, dijo el coyote, su voz destilando malicia mientras se acercaba. Remedios sintió un escalofrío de repulsión recorrer su columna mientras él se aproximaba. No te acerques a mí. Renuncio a este trabajo ahora mismo, exclamó Remedios, con la voz cargada de dignidad. El coyote soltó una carcajada que congeló la sangre en las venas de Remedios. ¿Renunciar? Oh, mi amor, aún no lo entiendes. Tu propio hijo te vendió a mí, como si fueras una mercancía, saboreó cada palabra. Por $1.000.000. Mi Martino jamás. Él es mi hijo, mi niño, gritó Remedios, su voz quebrándose con el dolor de la incredulidad. Míralo tú misma, querida, dijo el coyote, encendiendo el monitor, su sonrisa dorada brillando con crueldad. Las imágenes de las cámaras golpearon a Remedios como puñaladas. Ahí estaba su hijo, su Martino, contando dinero y sellando el acuerdo diabólico. No, no, Dios mío, no. Sus piernas flaquearon. Mi propio hijo, lo amamanté y ayudé a criar a su hijo, mi nieto Carlitos. Sus palabras se ahogaron en sollozos devastadores. Te vendió por un buen precio, mi amor, como un cordero para el sacrificio, susurró el coyote, acercándose como una serpiente. Aléjate de mí, gritó Remedios, tambaleándose hacia atrás. Eres un monstruo, y mi hijo, mi hijo. Su voz se quebró en un lamento profundo de traición. Remedios corrió al baño y se encerró. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer destruida por la traición más profunda que una madre podía sufrir. Lágrimas recorrían su rostro, mientras los recuerdos de Martino bebé, niño, hombre, atravesaban su mente como fragmentos de vidrio. ¿Cómo pudiste, hijo? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, tu propia madre?, susurró al espejo, su corazón sangrando. Entonces, en medio del dolor desgarrador, una chispa de determinación se encendió en sus ojos. Vas a arrepentirte, el coyote. Y tú también, Martino, su voz tembló. Que Dios me perdone, pero incluso un hijo debe pagar por una traición así. Al otro lado de la puerta, la risa del coyote resonaba como un presagio sombrío, mientras el corazón de una madre se rompía en 1000 pedazos. Pasó un mes, como un suspiro amargo, en la pequeña casa de los Solano. El sonido de la risa infantil de Carlitos volvía a llenar los pasillos, pero la ausencia de Remedios flotaba como una sombra pesada en cada rincón, en cada objeto que sus manos amorosas solían tocar. Carlitos, ya recuperado, jugaba con sus carritos en el cuarto que su abuela solía arreglar todas las mañanas. Papá, ¿cuándo vuelve la abuela Remedios? Extraño su chocolate caliente, preguntó Carlitos, con los ojos grandes llenos de lágrimas contenidas. La pregunta inocente atravesó el corazón de Martino como una lanza envenenada. El peso de la culpa, que ya era insoportable, se multiplicó al ver las lágrimas de su hijo. Voy a buscarla ahora mismo, mijo, dijo Martino, con la voz temblando de una desesperada determinación. El camino hacia la mansión del coyote parecía interminable, cada metro recorrido aumentaba su ansiedad. Cuando finalmente tocó el timbre, su corazón casi se detuvo al ver quién abrió la puerta. Allí estaba Remedios, pero no la Remedios que él conocía.
Esta mujer vestía un elegante vestido de seda rojo, joyas caras brillaban en su cuello y en sus dedos, su cabello antes sencillo ahora tenía un peinado sofisticado. Pero lo más perturbador era su mirada, antes cálida como el sol de México, ahora fría como una noche sin estrellas. ¿Qué deseas?, preguntó Remedios, con una voz afilada como navaja. Mamá, vine a buscarte. Carlitos te extraña, balbuceó Martino, desconcertado por aquella transformación. Una sonrisa cruel, tan diferente del maternal que él conocía, se dibujó en los labios rojos de Remedios. ¿Buscarme? Como si fuera una mercancía para vender y comprar. Sus palabras destilaban veneno. En ese momento, el coyote apareció detrás de ella, rodeándola posesivamente con sus brazos. ¿Algún problema, mi amor?, ronroneó el coyote, con ojos brillantes de malicia. Antes de que Martino pudiera reaccionar, el coyote giró a Remedios en sus brazos y la besó profundamente, recorriendo su espalda con manos posesivas. Mamá, susurró Martino, con la voz rota junto a su mundo. Lo último que vio antes de que su visión se oscureciera fue la sonrisa satisfecha de su madre, al corresponder aquel beso del coyote. Su cuerpo se desplomó en el suelo de la mansión, derrotado no por la fuerza física, sino por el peso aplastante de su propia traición, que ahora cobraba su precio. Desde lo alto de la escalera, Remedios observaba a su hijo caído, una lágrima solitaria escapando detrás de su máscara de frialdad. Su venganza apenas comenzaba. La conciencia de Martino regresó lentamente. La víbora, aquí está su champán, dijo una empleada, inclinándose respetuosamente ante Remedios. Martino, aún aturdido en el sofá de cuero, abrió los ojos de par en par al ver a su madre, antes tan humilde, reclinada como una reina en un sillón dorado. El coyote se acercó a Remedios, acariciando sus hombros. Tu madre es brillante en los negocios, Martino, tiene un talento natural para la persuasión, declaró el coyote, su sonrisa dorada brillando con malicia. Mamá, por favor. Vuelve a casa. Carlitos te necesita. Yo te necesito, suplicó Martino, cayendo de rodillas ante ella. La carcajada de Remedios resonó en la sala, como cristales rompiéndose. Era un sonido tan extraño, tan diferente a las risas cálidas que solían llenar las noches en su pequeña cocina. ¿Volver? ¿Para ser tu sirvienta? ¿Para qué me vendas de nuevo cuando necesites dinero? Se levantó, imponente, en su vestido de seda. No, mijo. La madre que conociste murió el día que me cambiaste por dinero. Martino observaba atónito a esa mujer elegante y cruel que llevaba el rostro de su madre. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora brillaban con una frialdad calculadora que lo dejaba helado. Ah, hijo, dijo Remedios, acercándose a él con pasos felinos. Tengo una noticia muy importante que darte. Sus labios se curvaron en una sonrisa que prometía más dolor que alegría. El silencio que siguió pesaba como plomo, mientras Martino esperaba, temblando, la siguiente estocada que su propia madre, transformada en víbora por sus acciones, estaba a punto de dar. ¿Quién eres tú? ¿Qué le hicieron a mi madre?, susurró Martino, su voz quebrada por el dolor. La pregunta es, ¿quién eres tú, Martino? ¿Qué clase de hijo vende a su propia madre, como si fuera ganado? Te llevé 9 meses en mi vientre, te amamanté día y noche para criarte sola, después de que tu padre nos abandonó. Lágrimas de rabia brillaban en sus ojos. Mamá, estaba desesperado. Carlitos. Intentó explicar Martino. Silencio, bramó la víbora. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no confiaste en mí? Habría vendido hasta mi alma por Carlitos. Pero tú preferiste engañarme. Me trajiste aquí con mentiras, como a un cordero para el sacrificio. Su voz se quebró momentáneamente. El coyote observaba la escena con deleite, saboreando cada momento del enfrentamiento. A partir de hoy serás mi empleado. Limpiarás los pisos que piso, lavarás las copas de las que bebo. Sentirás en carne propia lo que es ser tratado como mercancía, declaró ella, levantando el mentón con dignidad herida. No,
puedo abandonar a Carlitos, suplicó Martino. Una risa amarga escapó de los labios de la víbora. ¿Ahora te preocupa el abandono? 2 niñeras ya lo están cuidando. Al fin y al cabo, una abuela debe cuidar de su nieto, aunque su hijo la haya traicionado. Por favor, perdóname. No te reconozco, mamá. Y yo dejé de reconocerte en el momento en que me vendiste. Se acercó, sujetando su rostro con fuerza. Yo, que dejé de comer para darte de comer, que pasé noches en vela cuando estabas enfermo, que ayudé a criar a tu hijo cuando esa mujer lo abandonó, y tú me pagaste con traición. Mamá, gimió Martino. Cállate. Ve a ponerte tu uniforme de empleado. Tu castigo apenas comienza, ordenó ella. El pesado silencio fue interrumpido por el sonido del timbre. Una sonrisa cruel curvó los labios de la víbora. Ah, parece que llegó otra sorpresa para ti, mi hijo, susurró, saboreando cada palabra como un veneno refinado. Martino permanecía allí, destrozado, mientras las lágrimas caían al suelo de mármol. El eco del timbre sonaba como un toque fúnebre para el hijo que había perdido a su madre, no por la muerte sino por algo mucho peor, la transformación causada por su propia traición. El lujoso vestíbulo de la mansión resonó con la llegada imponente de Santiago Rivera, un hombre cuya presencia irradiaba poder y peligro. Sus ojos fríos recorrieron el lugar mientras el coyote lo recibía con la familiaridad de viejos socios de negocios. La víbora, ahora una figura elegante e intimidante, cruzó con Martino en el pasillo. Su hijo, ya vestido con el uniforme gris de empleado, parecía más pequeño, disminuido. Ven. Tenemos un invitado importante. Tu primera tarea te espera, dijo la víbora, su voz destilando una satisfacción cruel al ver a su hijo en esa posición. En la sala, el aire pesado de caros puros envolvía la escena. La víbora se deslizó con gracia hacia Santiago, entregándole un maletín pesado. Este es nuestro nuevo empleado, anunció, señalando a Martino con un gesto despreocupado. Limpia los zapatos del señor Rivera. Martino permaneció paralizado, su rostro ardiendo de vergüenza. «¿Estás sordo, limpiador?», elevó la voz la víbora, sus ojos brillando. «Si limpias baños, ¿por qué no puedes limpiar los zapatos de nuestros distinguidos invitados?». «Arrodíllate», ordenó, disfrutando cada palabra. Con manos temblorosas, Martino se arrodilló, el trapo húmedo pesando como plomo entre sus dedos, mientras frotaba los zapatos italianos de Rivera. La conversación sobre él fluía como veneno. «La víbora es extraordinaria en los negocios», presumía el coyote. «Tiene un don natural para la persuasión. La gente confía más fácilmente en una mujer elegante». Martino observaba, horrorizado, a su madre manejando maletas de dinero con la misma naturalidad con la que antes preparaba tortillas. Cada uno de sus movimientos era ahora calculado. Cada sonrisa escondía una amenaza velada. ¿Dónde estaba aquella mujer que cantaba canciones de cuna, la que lloraba con las novelas, la que abrazaba a Carlitos con tanto amor? El nudo en su garganta crecía con cada segundo que permanecía arrodillado, limpiando esos zapatos. La humillación quemaba en su pecho, mezclada con la culpa corrosiva al darse cuenta de que él era el responsable de esa transformación. Finalmente, con las rodillas doloridas y la dignidad hecha trizas, Martino encontró su voz. «Ya terminé. ¿Puedo retirarme, la víbora?». Su voz tembló al pronunciar ese nombre. Cada sílaba era una puñalada en su propio corazón. La sonrisa que su madre le dirigió fue tan fría como la noche del desierto mexicano, prometiendo que esa humillación era solo el comienzo de su penitencia. Un tiempo después, el sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de seda del dormitorio principal. Martino, con productos de limpieza en sus manos temblorosas, enfrentaba su próxima prueba. «Limpia todo, mijo, y no te olvides del baño. Si encuentro un solo grano de polvo, tu castigo será severo», ordenó la víbora, su voz cortante. Sus tacones resonaron por el pasillo mientras se alejaba. El cuarto era un monumento a la nueva vida de su madre, perfumes caros, joyas esparcidas, vestidos de seda.
Todo gritaba un cambio que desgarraba su alma, pero fue la visión de la cama king size lo que lo destrozó por completo. Allí, en ese imponente mueble, su dulce madre se entregaba cada noche a El Coyote. Martino cayó de rodillas, sollozando, hasta que sintió unas manos suaves en sus hombros. El toque familiar lo dejó congelado. «Hijo mío», susurró Remedios, su voz cargada del antiguo amor maternal. Martino se dio vuelta, atónito, encontrando, ya no a la víbora, sino los ojos amorosos de su madre. «Escucha bien, mijo», susurró ella, abrazándolo con fuerza. «Todo esto es una farsa. Cada gesto cruel, cada humillación. Solo estoy interpretando un papel». «Mamá, no entiendo», balbuceó Martino, con lágrimas mojando su vestido caro. Remedios sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos. «He estado planeando mi escape durante semanas. El Coyote confía en mí ahora, me deja participar en sus negocios sucios». Sus ojos brillaban con determinación. «Y ahora que estás aquí, podemos escapar juntos». «¿Pero cómo?» «Es demasiado poderoso», susurró Martino, con el miedo y la esperanza mezclándose en su voz. «Tengo un plan, mi hijo. He logrado guardar dinero, documentos». De repente, Remedios llevó la mano al pecho, su respiración se volvió irregular. «Yo, no me siento». El cuerpo de Remedios se desplomó como una muñeca de trapo, y Martino la sostuvo antes de que tocara el suelo. En ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe. El Coyote estaba parado en el umbral, sus ojos dorados fijos en la escena frente a él, su nuevo empleado sosteniendo a su amante desmayada. «¿Qué está pasando aquí?», su voz era baja y amenazante, como el silbido de una serpiente a punto de atacar. Martino, todavía sujetando a su madre inconsciente, sintió el sabor amargo del miedo en su boca. El plan de escape acababa de empezar y ya amenazaba con terminar en tragedia. Los ojos de Remedios parpadearon lentamente al volver en sí. El perfume caro que usaba ahora se mezclaba con el olor del miedo que emanaba de Martino, aún sosteniéndola en sus brazos temblorosos. «Solo fue un mareo, mi amor», dijo Remedios, con una voz melodiosa que ocultaba el terror que sentía por dentro. En sus pensamientos, un miedo helado se instalaba. ¿Y si era algo grave? ¿Y si su plan de venganza y escape se veía interrumpido por la cruel ironía del destino? El Coyote se acercó, sus pasos pesados resonando en la lujosa habitación. «No me gusta lo que vi, querida. Necesitas ir al hospital», declaró, con sus ojos dorados estudiando cada movimiento de ella. Remedios se incorporó con gracia, transformándose nuevamente en la víbora ante los ojos de todos. «Sí, mi amor, tienes razón», dijo. Luego se volvió hacia Martino, con una sonrisa venenosa. «Y tú, limpiador, vendrás con nosotros. Al fin y al cabo, necesito a alguien que cargue mi bolso y esté a mi disposición». Sus palabras destilaban veneno. Martino bajó la cabeza, interpretando su papel de sirviente sumiso. «Como desees», la víbora respondió, con la voz temblorosa. «¿Ves, mi amor?», ronroneó Remedios a El Coyote, deslizando los dedos por su pecho. «Qué delicia tener a mi propio hijo arrastrándose a mis pies. Lo humillaré de todas las formas posibles. Lo haré pagar por cada momento de traición». Sus ojos brillaban con una malicia calculada. El Coyote rió, satisfecho, tirando de ella para darle un beso posesivo. «Te has vuelto aún más magnífica de lo que imaginé, mi amor, una verdadera víbora», declaró con orgullo. Camino al garaje, Remedios tambaleó levemente, apoyándose en Martino por un breve instante. Sus miradas se cruzaron, y él pudo ver un destello de la verdad, el miedo que su madre ocultaba tras la máscara de crueldad. Martino mantenía su papel de reina cruel, pero su mano temblaba ligeramente al sostener su abanico de seda. Su plan de fuga, su venganza, su propia vida, todo ahora pendía de un hilo tan frágil como su salud. El motor de la limusina rugió al arrancar, llevándolos hacia el hospital y hacia el próximo acto de ese drama mexicano donde nada, ni siquiera la enfermedad, era lo que parecía.
El consultorio médico, con sus paredes blancas y asépticas, parecía sofocante mientras todos esperaban el diagnóstico. Remedios, aún manteniendo su postura de la víbora, no podía ocultar del todo el temblor en sus manos mientras el médico analizaba los resultados. Señora Solano, los exámenes son concluyentes, dijo el médico, ajustándose las gafas con cuidado. Está usted embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Martino, de pie en un rincón del consultorio, con las manos temblorosas, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su madre, a los 40 años, embarazada de un monstruo, ¿embarazada? La voz del coyote rebosaba satisfacción. ¿De cuánto tiempo, doctor? 3 semanas, señor, respondió el médico, hojeando los resultados. En ese momento, las miradas de madre e hijo se cruzaron. En una fracción de segundo, todo el teatro de crueldad desapareció de los ojos de Remedios, revelando un terror profundo que solo Martino podía entender. Era como si un abismo se abriera aún más profundo bajo sus pies. El coyote se levantó, su sonrisa dorada más brillante que nunca, y atrajo a Remedios hacia un beso apasionado. «Mi amor, me has hecho el hombre más feliz de México», exclamó, sus manos posesivas deslizándose por el vientre a un plano de Remedios. «Un hijo, nuestro hijo». Remedios forzó una sonrisa, pero su rostro estaba pálido como la luna del desierto. «Sí, mi amor», un hijo, susurró, su voz casi quebrándose. Mientras el coyote discutía animadamente con el médico sobre los cuidados prenatales, Remedios se sumergía en un torbellino de pensamientos desesperados. Su plan de fuga, tan cuidadosamente elaborado, ahora parecía derretirse como hielo bajo el abrasador sol de México. Un hijo del coyote crecía en su vientre como un ancla que la ataba aún más a esa vida de la que tanto deseaba escapar. Sus manos temblaban al acariciar, inconscientemente, su abdomen. ¿Cómo podría huir ahora? El coyote jamás la dejaría partir llevando a su heredero. Cada latido de su corazón parecía gritar una terrible verdad. Su destino acababa de complicarse de una manera que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. La madrugada silenciosa envolvía la mansión como un manto oscuro, mientras en la cocina madre e hijo se encontraban a escondidas. La tenue luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, creando sombras danzantes que parecían vigilantes silenciosos de su encuentro secreto. «Mijo, no tenemos mucho tiempo», susurró Remedios, sus manos protegiendo instintivamente su vientre aún imperceptible. «Pronto se notará mi embarazo y el coyote aumentará la vigilancia». Su voz temblaba de preocupación. Martino sostuvo con fuerza las manos de su madre. «¿Cómo vamos a conseguir pruebas contra él, mamá?», preguntó, su rostro marcado por la angustia. «En su oficina, estoy segura de que guarda secretos terribles ahí», respondió Remedios, con los ojos brillando de determinación. El plan se puso en marcha cuando los primeros rayos del sol aún eran una promesa lejana. Remedios, ahora completamente transformada en la víbora, se deslizó dentro de la oficina del coyote. Sus manos temblaban ligeramente mientras registraba los cajones, su caro perfume mezclándose con el olor a cuero y cigarros impregnado en el ambiente. Detrás de un cuadro descubrió una caja fuerte entreabierta. El coyote, en su arrogancia, solía dejarla así, considerándose intocable en su propio dominio. El contenido hizo que la sangre se le helara, fotografías comprometedoras de jueces y políticos en situaciones escandalosas, documentos detallando rutas del cartel y listas de sobornos. Martino, escondido en las sombras del pasillo, entró silenciosamente cuando su madre le hizo señas. Con manos temblorosas, comenzó a fotografiar cada documento con su celular. «Rápido, mijo», susurró Remedios, su corazón latiendo como un tambor. «Cada segundo es precioso». Sus manos sudaban mientras sostenía los papeles. Después de esconder las pruebas en una ranura secreta detrás del zócalo, madre e hijo se preparaban para salir cuando Remedios sintió que el mundo giraba. Una violenta oleada de náusea la golpeó, haciéndola tambalearse. «Mamá». Martino la sostuvo antes de que cayera, el pánico reflejado en su rostro. El sonido de pasos en el pasillo congeló la sangre en sus venas. Remedios, pálida como la cera,
llevó una mano a su boca, intentando contener el malestar, mientras los pasos se acercaban cada vez más. Los pasos se acercaban cuando la figura de Mercedes, la empleada de la mansión, apareció en el corredor. Sus ojos oscuros observaron la escena en silencio, la víbora en brazos de su hijo, ambos saliendo sigilosamente de la oficina prohibida. Con un gesto discreto, simplemente continuó su camino, como si no hubiera visto nada. A la mañana siguiente, el sol ya había comenzado su jornada cuando Remedios sintió una nueva oleada de náusea en la cocina. El aroma del desayuno, antes tan agradable, ahora le revolvía el estómago. Mercedes se acercó en silencio, ofreciéndole un té de hierbas. La víbora debería cuidarse más en su estado, dijo Mercedes, su voz cargada de un tono diferente al habitual. Remedios alzó la vista, sorprendida por la repentina intimidad. Las vi anoche, susurró Mercedes, acercándose más. Pero no se preocupe, estoy aquí para ayudar. Sus ojos brillaban con una determinación misteriosa. ¿Ayudar? Remedios sintió que la sangre se le helaba en las venas. Mercedes miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas, y discretamente deslizó una placa policial desde su delantal. Soy agente infiltrada desde hace 6 meses. Estamos detrás del coyote, y su cartel reveló, su voz apenas un susurro. Remedios sintió que sus piernas flaqueaban, apoyándose en la encimera de la cocina. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó, con sus ojos estudiando cada movimiento de la mujer que creía conocer. Porque sé que encontraste los documentos ayer y sé que estás embarazada y planeas huir. Mercedes sostuvo las manos temblorosas de Remedios. Puedo garantizar tu seguridad, la tuya y la de toda tu familia. El pesado silencio fue roto por el sonido estridente del teléfono en la cocina. Mercedes contestó y su rostro adoptó una expresión grave. La víbora, es sobre tu nieto, dijo, extendiendo el teléfono. Remedios sintió que el mundo volvía a girar, pero esta vez no era por el embarazo. La voz al otro lado de la línea traía noticias que harían sangrar su corazón de abuela una vez más. Minutos después, los pasillos blancos y asépticos del hospital parecían aún más fríos, mientras Remedios corría hacia la habitación de Carlitos. El sonido de los monitores cardíacos resonaba como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Su pequeño nieto, antes tan lleno de energía, ahora yacía pálido entre las sábanas hospitalarias. Señora Solano, hemos detectado una complicación grave, dijo el médico, ajustándose las gafas con pesar. La fiebre es un síntoma de una enfermedad autoinmune rara. El tratamiento es urgente y costoso. Martino, apoyado en la pared de la habitación, sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Cuánto?, preguntó, con la voz quebrada. 2 millones de pesos, respondió el médico, extendiendo la prescripción con manos pesadas. Remedios observaba a su nieto dormir, sus pequeñas manos conectadas a tubos y monitores. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, mientras sostenía su manita caliente por la fiebre. Mi amor, necesito tu ayuda, suplicó Remedios al teléfono con el coyote, su voz temblorosa. Es para salvar a mi nieto. No me importa ese mocoso, la voz del coyote cortó como una navaja. Mi único interés es nuestro hijo, el que llevas dentro. El corazón de Remedios se rompió al colgar el teléfono. Martino cayó de rodillas junto a ella. Mamá, lo perdí todo en el primer tratamiento. Ya no tengo nada, sollozó, sus lágrimas mojando el suelo del hospital. Vendí hasta mi alma por él y ahora. Un monitor empezó a pitar más fuerte y Carlitos gimió en su sueño febril. Abuela, susurró el niño, su voz tan débil como un suspiro. En ese momento, algo cambió en la mirada de Remedios. La dulzura maternal dio paso a una determinación feroz. Acarició su vientre, donde habitaba su hijo aún no nacido, luego miró a Carlitos, tan frágil en su lucha por la vida. Mercedes. Susurró al teléfono, su voz cargada de una decisión irrevocable. Necesito que contactes a tus superiores de inmediato. Tengo una propuesta para ellos. Sus ojos, ahora secos y decididos, se fijaron en la ventana del hospital, donde el sol se ponía en tonos rojo sangre.
La víbora estaba a punto de dar su golpe más mortal. La antigua capilla de la mansión, con sus vitrales proyectando sombras místicas sobre el suelo de mármol, acogía la figura solitaria de Remedios. El silencio sagrado solo era interrumpido por el suave sonido de sus oraciones y sollozos contenidos. Sus rodillas dolían contra el reclinatorio de madera, pero el dolor físico era insignificante comparado con la tormenta en su alma. «Virgen Santa», susurró, con lágrimas rodando por su rostro. «¿Cómo no puedo odiar al padre y, a la vez, amar tanto a este hijo?» Sus manos temblaban al persignarse. El bebé se movió de nuevo en su vientre, como respondiendo a sus angustiosas plegarias. Remedios dejó que sus manos se deslizaran sobre su barriga, aún imperceptible para los demás, pero ya tan presente en su corazón de madre. «Mi pequeño», murmuró hacia su vientre. «¿Qué destino te espera en este mundo cruel?» Su voz se quebraba por la emoción. El crujido de la puerta de la capilla interrumpió su momento de intimidad. El coyote entró, sus pasos resonando en el espacio sagrado. Por primera vez, su rostro no mostraba la sonrisa dorada y cruel de siempre, sino una expresión casi humana. «Te encontré, mi amor», dijo él, su voz inusualmente suave. «Sabía que estarías aquí, rezando por nuestro hijo». Remedios intentó levantarse, pero el coyote se arrodilló a su lado. Sus manos, que ella solo conocía por su brutalidad, tocaron su barriga con una delicadeza desconcertante. «Ya elegí su nombre», susurró el coyote, con los ojos brillando de una manera que ella nunca había visto. «Si es niño, será Miguel, como mi padre. Si es niña, Aurora, como el amanecer que representará en mi vida». El corazón de Remedios dio un vuelco. Por primera vez, no veía al monstruo que la había comprado, sino a un hombre soñando con su hijo. Sus manos, involuntariamente, se unieron a las de él sobre su vientre. «Aurora», repitió ella, sintiendo el nombre danzar en su lengua como una promesa de luz. En la puerta de la capilla, Martino observaba la escena con horror creciente. Su madre, quien tanto había sufrido a manos de ese hombre, ahora compartía con él un momento de intimidad que parecía profanar el espacio sagrado. «Seremos una familia, mi amor», continuó el coyote, besando suavemente la frente de Remedios. «Tú, yo y nuestro bebé. Nada más importa». Las palabras golpearon a Remedios como un rayo. ¿Nada más importa? ¿Y Carlitos, su nieto luchando por su vida en una cama de hospital? Las lágrimas volvieron con fuerza renovada, ya no solo de angustia, sino también de una confusión desgarradora. Martino retrocedió un paso, sus propias lágrimas nublando su visión. El plan de escape, la salvación de Carlitos, todo parecía amenazado por ese momento de debilidad. En el altar, la imagen de la Virgen observaba la escena con ojos tristes, mientras el sol poniente transformaba los vitrales en una explosión de colores rojizos. Remedios sollozó, perdida entre el amor maternal por su hijo no nacido y el horror de sus sentimientos confusos por el hombre que había destruido su vida. La capilla, antes su refugio, ahora parecía sofocarla con el peso de sus decisiones imposibles. Un tiempo después, el salón principal de la mansión resplandecía con la opulencia de una fiesta digna de la realeza del cartel. Cientos de velas danzaban en candelabros de cristal, mientras la élite del submundo mexicano circulaba entre copas de champaña y música suave de violines. Remedios, vestida con un deslumbrante vestido rojo que disimulaba su embarazo inicial, reinaba junto al coyote como la verdadera víbora que todos temían. En las sombras traseras de la mansión, Martino maniobraba silenciosamente un Mercedes negro, posicionándolo estratégicamente cerca de la salida de servicio. Sus manos sudaban sobre el volante mientras pensaba en Carlitos, solo en el hospital. Mercedes, la agente infiltrada, ejecutaba su parte del plan con maestría. Vestida con su uniforme de empleada, se acercó al grupo de guardias con una bandeja de tequila especialmente preparada. «Señores, el coyote insiste en que prueben esta tequila especial», dijo, con una sonrisa inocente que ocultaba sus verdaderas intenciones. En el piso superior, Remedios deslizaba los documentos comprometedores en un compartimento secreto de su bolso de fiesta.
Cada papel era una bala cargada contra el imperio del coyote. Mi amor. La voz del coyote retumbó por el salón. Ven aquí. Remedios descendió la majestuosa escalera, cada paso calculado, cada sonrisa una máscara perfecta. El coyote la recibió con un beso posesivo, su mano descansando protectora sobre su vientre. Atención, amigos, gritó el coyote, levantando su copa de cristal. Esta noche no solo celebramos negocios, celebramos el milagro de la vida. Mi hijo, mi heredero, crece en el vientre de la mujer más extraordinaria de México. Los aplausos resonaron en el salón, mientras Remedios forzaba una sonrisa radiante. Sin embargo, su corazón galopaba como un caballo salvaje. La víbora no es solo mí. Un disparo cortó sus palabras. El caos estalló. Varios agentes encubiertos irrumpieron en el salón, desarmando a los guardias. El coyote retrocedió, soltando un rugido de furia que estremeció las paredes. Mercedes, con una pistola en mano, gritó. Todos al suelo, esto es un operativo encubierto. Cayó el cartel. Remedios se quedó inmóvil en medio del salón, mientras el pandemonio explotaba a su alrededor. El plan que había concebido junto con la agente estaba funcionando, pero a un precio demasiado alto. Martino irrumpió también, luchando contra los guardias que lo sujetaban. Mamá, cuidado, gritó, corriendo hacia ella. El primer disparo cortó el aire como un trueno. Mercedes había disparado, pero Martino se lanzó frente a su madre. El sonido de su cuerpo cayendo sobre la mesa de caoba resonó como una pesadilla. Martino. El grito de Remedios desgarró la noche. El coyote aprovechó la distracción para avanzar, pero algo había cambiado en Remedios. Sus ojos ya no eran los de una mujer acorralada, sino los de una fiera protegiendo a sus crías. Esto termina hoy, declaró, su voz temblando de furia. 3 disparos resonaron simultáneamente. El coyote tambaleó hacia atrás, derribando su silla de cuero. Mercedes cayó, alcanzada por uno de los guardias, quien en el último momento se reveló como otro agente infiltrado. La sangre comenzó a manchar los documentos esparcidos sobre la mesa, mezclándose con los fragmentos del vaso de whisky roto. Remedios corrió hacia Martino, quien respiraba con dificultad. Hijo, resiste, susurró, con lágrimas cayendo sobre su rostro. Mamá, cuida de Carlitos, murmuró Martino, su voz débil. Remedios sintió un dolor agudo. No, ahora no. Gimió, sujetándose el vientre. El coyote, herido, se arrastró hacia ella, dejando un rastro de sangre en la alfombra. Mi hijo. Fueron sus últimas palabras antes de desplomarse. La oficina, antes símbolo de poder y corrupción, se convirtió en una escena de destrucción. Sirenas sonaban a lo lejos, mientras Remedios, sosteniendo la mano de Martino, sentía las contracciones. El bebé se movía violentamente, como si protestara contra la tragedia que acababa de ocurrir. Una vida se preparaba para comenzar, mientras otra amenazaba con terminar bajo la luz de la luna, testigo del fin de un imperio construido sobre traiciones y el inicio de una nueva historia manchada de sangre y redención. Al día siguiente, el sol se ponía sobre el cementerio más exclusivo de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rojos que recordaban la sangre derramada. El funeral del coyote atraía a una multitud contradictoria, políticos nerviosos, empresarios tensos y criminales disfrazados de hombres de negocios. Todos observaban a Remedios, que permanecía estoica al lado del lujoso ataúd. La viuda del coyote. Susurraban algunos. La víbora. Murmuraban otros, con miedo en sus voces. Remedios mantenía el rostro impasible, una mano sobre su vientre, mientras el padre recitaba las últimas oraciones. En su interior no había duelo, solo alivio. La pesadilla había terminado, aunque el precio había sido demasiado alto. En el hospital privado, al otro lado de la ciudad, Martino continuaba su recuperación. El disparo que había recibido al proteger a su madre casi le costó la vida, pero su amor fue más fuerte que la muerte. ¿Cómo está Carlitos?, preguntó Martino a una enfermera, su voz aún débil.
Su hijo está respondiendo muy bien al nuevo tratamiento, señor Solano, respondió ella, con una sonrisa genuina. Una semana después del funeral, Remedios se encontraba en la oficina del abogado más prestigioso de México. El hombre, de cabello canoso y gafas de carey, leía el testamento con una voz monótona que no coincidía con el impacto de sus palabras. Señora Solano, como única heredera legal y madre del hijo del coyote, usted hereda toda su fortuna. Son aproximadamente 500 millones de pesos en propiedades, inversiones y cuentas bancarias. Remedios cerró los ojos, recordando el precio que había pagado por esa fortuna. Sus primeras acciones fueron claras: garantizar el mejor tratamiento para Carlitos y establecer un fondo para su futuro. Los meses pasaron, como las páginas de un libro vueltas por el viento. La mansión, antes símbolo de su prisión, fue vendida. Remedios eligió una casa más pequeña y acogedora, donde los fantasmas del pasado no pudieran alcanzarlos. Una madrugada de primavera, cuando las jacarandas pintaban la ciudad de morado, Aurora decidió llegar al mundo. Su primer llanto resonó en el hospital como una promesa de renovación. Es una niña hermosa y saludable, anunció el médico. Martino, ya recuperado, sostenía a Carlitos en brazos mientras observaban a la pequeña a través del cristal de la maternidad. ¿Es nuestra hermanita, papá?, preguntó Carlitos, ya completamente curado gracias al tratamiento que le salvó la vida. Sí, mijo, y es un milagro, respondió Martino, con lágrimas de alegría en los ojos. Un año después, el jardín de la nueva casa de los Solano florecía con rosas rojas y blancas. Remedios, sentada en una mecedora, observaba a Aurora dar sus primeros pasos y a Carlitos, quien la animaba con los brazos abiertos. Martino, a su lado, le sostenía la mano con el amor y la devoción de un hijo que había comprendido el verdadero significado del sacrificio. «Sabes, mamá», dijo Martino, con voz suave. «A veces pienso que todo ese sufrimiento nos trajo hasta aquí». Remedios apretó la mano de su hijo, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «La vida tiene maneras misteriosas de enseñarnos, mi hijo. Lo importante es que estamos juntos». Aurora soltó una risa cristalina al alcanzar finalmente los brazos de su hermano mayor. Mientras Carlitos la levantaba en el aire, el sonido de su alegría era como música, lavando las últimas manchas oscuras del pasado. La pequeña tenía los ojos de Remedios y, a veces, cuando sonreía, un destello dorado recordaba a su padre, pero crecería conociendo solo amor. Protegida por la fuerza de una familia que había sobrevivido al infierno para encontrar su propio paraíso. «Abuela, cuéntanos una historia», pidió Carlitos, sentándose a los pies de Remedios con Aurora en su regazo. «¿Qué tal la historia de una mujer muy fuerte?», sugirió ella, con una sonrisa serena. «Una historia sobre amor, sacrificio y redención». Martino observó a su madre comenzar la narrativa, su voz mezclándose con el canto de los pájaros en el jardín. La víbora había vuelto a ser Remedios, la dulce abuela que contaba historias, pero algo de la fuerza de aquella serpiente permanecía en ella, ya no como veneno, sino como la sabiduría de quien aprendió a transformar el dolor en amor. La historia de la víbora había terminado, pero la saga de los Solano continuaba, ahora escrita no con sangre ni venganza, sino con el amor que solo una verdadera familia puede construir. Aurora crecería escuchando distintas versiones de su origen, pero la única verdad que importaba estaba ahí, en ese jardín, en el amor incondicional que la rodeaba.